Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos mis amigos campesinos y no campesinos de la República Mexicana y del mundo entero. Me regocija una vez más saludarles y una vez más platicar con ustedes un tópico más en materia de salud, que son problemitas de salud de lo más recurrente, de lo más frecuente, que se está presentando, que se está manifestando en nuestra sociedad mexicana y en nuestra sociedad campesina. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante como lo son los otros o los demás. En este caso hablaremos de la fibromialgia. El problema de fibromialgia es un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas que se están presentando en una forma muy recurrente, sobre todo en una sociedad con muchas situaciones estresantes. La medicina preventiva siempre va a ser la mejor medicina que podamos aplicar a nuestro cuerpo y a nuestro entorno. En una época en donde los requerimientos y las situaciones de estrés están perfectamente manifiestas en forma intensa en todo ser humano, esto nos lleva a generar situaciones de alteraciones en el equilibrio de los seres humanos. ¿Qué es la salud? La salud, según la Organización Mundial de la Salud es el bienestar biológico, psicológico, emocional y social. Un equilibrio en las esferas biológicas, psicológicas, emocionales y sociales, un buen equilibrio tendrá como consecuencia un excelente estado de salud del ser humano. Y obviamente un desequilibrio en el estado biológico, psicológico y social traerá como consecuencia la presencia o la manifestación de una o muchas enfermedades, dependiendo de la predisposición que tenga la persona. Por eso, pues, es tan relevante el llevar a cabo y el estar atentos a la aplicación de la medicina que previene. Ya lo comentamos anteriormente, hoy lo comentamos para entrar en materia, que nuestro gran maestro, filósofo y médico Hipócrates, hace 3500 años más o menos, nos hacía las recomendaciones en el sentido de cuidar mucho nuestra alimentación, y nos dice en aquellos textos de la época, de aquella época, que tu alimento mental, que tu alimento emocional y que tu alimento físico sea tu medicina,
y que tu medicina sea tu alimento de tu parte emocional, de tu cuerpo mental y de tu cuerpo físico. Ahí nos marca con relevancia importante que la alimentación y la nutrición y la suplementación nutricional en todos los ámbitos en los cuales el ser humano está integrado o compuesto, tienen una alta relevancia para poder promover y asegurar un excelente estado de salud. Con esta reflexión, con este análisis, con este comentario, damos entrada pues al tema de fibromialgia. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué es el síndrome llamado fibromialgia? Bueno, pues el síndrome llamado fibromialgia es un síndrome doloroso, no articular. Al decir no articular quiere decir que está afectando músculos, tendones, y que no necesariamente tiene que estar inflamando o afectando las articulaciones en la economía de toda la estructura del cuerpo humano. De tal manera pues que es un síndrome doloroso, o sea, un conjunto de síntomas y signos, eso es un síndrome doloroso no articular, que es crónico y que afecta principalmente tejido músculo esquelético. Y aquí lo interesante, predomina más en el género femenino que en el género masculino, en una proporción 10:1. Es decir, de cada 10 mujeres que padecen problemas de este síndrome doloroso, como es la fibromialgia, es un varón al que se le presenta los síntomas de un cuadro de fibromialgia. Para que pueda ser clasificado y diagnosticado un problemita con estas características, como fibromialgia, habrán pasado por lo menos 3 meses en forma permanente y recurrente con estos síntomas para hacer el diagnóstico de fibromialgia. ¿Qué síntomas agregados pueden presentarse en un cuadro de fibromialgia? Bueno, aparte del dolor que ya comentamos, que es un dolor no articular necesariamente, que involucra tejido músculo esquelético y que predomina por lo menos 3 meses, hay otros síntomas y signos que se manifiestan, que nos presenta esta enfermedad, como son la fatiga. La persona se siente cansada, se siente fatigada, se siente desganada, hay un sueño alterado, es decir, la persona puede estar con sueño excesivo más de lo normal, o puede incluso tener trastornos de insomnio, que son los extremos, como trastornos del ritmo del sueño. Entonces puede haber un exceso de sueño o puede haber ausencia de sueño, que sería el insomnio, o el exceso de sueño, que es hipersomnia. Puede también la persona presentar un estado de ansiedad. Este estado de ansiedad es otro de los síntomas y signos presentes en la fibromialgia.
Puede haber alteraciones en la sensibilidad del cuerpo, como pueden ser hormigueos, como pueden ser alteraciones de picor. A esto se le llaman alteraciones sensitivas, se le llama parestesias. Estas parestesias pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, en las extremidades o en la cara. Es una sensación de adormecimiento o de alteración en la sensibilidad local. Puede el paciente presentar también mareos, es otro de los síntomas, puede haber presencia de mareos y puede también existir la presencia de otro síndrome agregado, como es el de colon irritable. Un síndrome de colon irritable también puede asociarse a este cuadro de fibromialgia, y puede también haber la sensación de manos frías, puede haber baja en la temperatura de las manos, sobre todo en las puntas y dedos rojos. Es otro de los síntomas que suelen ocurrir en un cuadro de fibromialgia. Extremidades en la parte terminal, dedos de la mano, con baja temperatura y coloración rojiza en los dedos. Puede existir también trastornos neurogénicos en donde se pueda presentar ciertas situaciones de frecuencia cardíaca modificada en relación a lo normal. Puede disminuir o puede subir, o puede haber presencia muy marcada de ruidos cardíacos. Hay alteraciones también neuroendocrinas que pueden manifestarse de diferente manera. Problemas ginecológicos en cuanto a los trastornos del ciclo menstrual en la mujer, por supuesto, y puede presentarse también trastornos en la conducta, trastornos conductuales como son la depresión, como es síndromes bipolares, como es trastornos de ansiedad, que ya lo hemos comentado. Y bueno, estos síntomas forman parte muy relevante en la presencia del cuadro clínico de la fibromialgia. Una vez más comentaré los síntomas y los signos, que son dolor no articular, músculo esquelético, con aparición no menor de 3 meses para ser diagnosticada como fibromialgia. Puede haber fatiga, puede haber sueño en exceso o falta de sueño, un estado de ansiedad, alteraciones en la sensibilidad de la piel y de las extremidades y faciales. Esto se llama parestesias. Puede presentarse mareo, náuseas, la presencia del colon, de un colon irritable, una colitis irritable, un colon espástico. Puede presentarse el fenómeno de baja temperatura en los dedos de las manos y coloración rojiza además. Puede haber trastornos endocrinos como alteraciones del ciclo menstrual, ausencia de ciclo, exceso de menstruación. Puede haber también trastornos conductuales o estados depresivos o de bipolaridad o algunos otros manifestados en un paciente con presencia de fibromialgia. ¿Qué debemos hacer para llegar a un diagnóstico de fibromialgia? La fibromialgia puede ser aislada como tal, como un cuadro puramente limpio de otras enfermedades, o puede ser un cuadro concomitante, es decir, puede ser un cuadro asociado a otros estados de alteración de salud que el paciente ya venga presentando. Estos pueden ser cualquier problema de enfermedades
del tejido conectivo. Estas enfermedades del tejido conectivo pueden ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerodermia, la poliarteritis nodosa, una gama de enfermedades, sobre todo del tejido conectivo, que se le llaman enfermedades del sistema colágeno y que pueden estar asociadas a la fibromialgia, o puede haber otro tipo de enfermedades que están asociadas con un cuadro de fibromialgia o que dan incluso como consecuencia síntomas de fibromialgia. Por eso es que debemos hacer un buen diagnóstico para poder precisar si estamos ante una fibromialgia primaria o estamos ante un cuadro de fibromialgia que está concomitante con otro tipo de problemas de salud. Para ello necesitamos la elaboración de una excelente historia clínica. Una buena historia clínica siempre nos va a llevar a un mejor diagnóstico clínico. De tal manera, pues, que debemos hacer una buena historia clínica para poder hacer el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Ya les comento y les comenté que los problemas diferenciales con los que se debe diferenciar una fibromialgia regularmente son enfermedades del tejido conectivo, como es la artritis reumatoide, como es el lupus eritematoso, como es la esclerodermia, y como son muchos problemas de enfermedades en donde el dolor osteomuscular se asocia y que nos puede confundir en relación a ante qué situación de salud estamos con el paciente. Se dice que la fibromialgia está predispuesta a la persona por factores genéticos, es decir, existen factores genéticos predisponentes para que una persona tenga la presencia de la fibromialgia. Factores genéticos, factores hereditarios, en donde grupos de familias pueden venir padeciendo en forma hereditaria cuadros dolorosos osteomusculares o que haya una alteración genética en donde se manifieste en la nueva generación de personas con estos genes la presencia de un cuadro o cuadros de fibromialgia. Se habla también de que el estrés, los estados de estrés recurrentes pueden conducir al desarrollo de un problema de fibromialgia. También se menciona que los traumas emocionales y conflictos emocionales estresantes y traumáticos generados en la primera etapa de la vida, como es desde el nacimiento hasta la edad de 10 años, los traumas emocionales y conflictos intensos generados en el entorno del paciente pueden dar como una predisposición a la presencia o al desarrollo de fibromialgia en un estado de mayor edad. También se dice que otro factor importante es el bajo umbral al dolor. Una persona que presenta un bajo umbral para el dolor es más factible que pueda desarrollar un cuadro de fibromialgia. Existen problemas, les comenté sobre este diagnóstico diferencial, que aparte de las enfermedades del sistema colágeno, en donde se hace el diagnóstico diferencial, también lo podemos hacer en cuadros de hipotiroidismo,
y cuadros de osteoartritis, que ya lo había comentado, y de la espondilitis anquilosante, que también es un problema del sistema colágeno. Bueno, una vez que ya hicimos una buena historia clínica, una buena valoración de este conjunto de signos clínicos y de síntomas clínicos, que es el síndrome, y hemos hecho un excelente diagnóstico diferencial o de diferenciación en relación a otros estados de enfermedad, y encuadramos ya perfectamente nuestro diagnóstico de fibromialgia. Es importante que ahora digamos, bueno, cómo vamos a manejar, cómo vamos a tratar exitosamente a nuestro paciente con la presencia de fibromialgia. Bueno, el manejo que se debe hacer para estos pacientes con fibromialgia, en la primera etapa, o el punto número 1, mejor dicho, es la terapia conductual. Tenemos que detectar cuál es el entorno familiar, cuál es el entorno social, laboral, cuáles las situaciones dinámicas que el paciente está viviendo, para poder hacer cambios en cuanto a sus dinámicas conductuales, en cuanto a sus dinámicas de entorno, para poder sugerir el mejor ambiente. Lo primero que tenemos que hacer es retirarle al paciente todo lo que tenga que ver con factores estresantes, con factores oxidativos, con factores dolorosos, con informaciones negativas. Tenemos que ponerlo en un ambiente sano desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de las emociones y desde el punto de vista de los pensamientos. O sea, tenemos que alejarlo hasta más sea posible del negativo y de las condiciones y conductas negativas, tanto de él mismo como de su entorno. Es un ambiente saludable y sano, y hacerle comprender al paciente por qué motivo se están tomando determinaciones para generar una situación desestresante, una situación de armonía y paz, una situación positiva que le va a redundar en beneficio para la salud de este paciente con fibromialgia. Otro punto importante es que la persona pueda llevar a cabo dinámicas de ejercicio físico. En este punto, de preferencia, es importante preguntar al paciente qué comportamientos dinámicos y de ejercicios físicos le parecen y le agradan más, para que él pueda desarrollar el ejercicio físico desde un punto de vista satisfactorio y bastante regenerador para su salud. La hidroterapia, la acupuntura y el masaje son factores importantes para el manejo de un paciente con fibromialgia. Es decir, la natación es bastante buena, saludable y recomendable para un paciente con cuadros de fibromialgia. Las terapias de acupuntura vienen a beneficiar también al estado de fibromialgia. El masaje relajante favorece el estado de salud en un paciente o en una paciente con fibromialgia. Esto también debe manifestarse en una terapia medicamentosa, como es el manejo
de ansiolíticos y de antidepresivos controlados y manejados con todas las reservas que implica el manejo de dosis en cuanto a tiempo y cantidad en el paciente o en la paciente con fibromialgia. Podemos manejar y utilizar medicamentos como es la fluoxetina como antidepresivo y medicamentos también como es la amitriptilina como ansiolítico y antidepresivo, o algunos más medicamentos de la gama de productos que se utilizan para el control y manejo y tratamiento de las enfermedades que vienen a dar síntomas de este tipo, como es el estado de ansiedad, depresión, bipolaridad, angustia. Hay que usar muy bien esos medicamentos, y el uso de analgésicos como sintomáticos en forma transitoria, porque no es conveniente para la salud del paciente el manejar analgésicos no esteroides o esteroides por tiempos prolongados, dada la situación del estado de toxicidad que llevan consigo al cuerpo, al organismo, estos medicamentos que por un lado vienen a beneficiar importantísimamente, pero que si se dan en dosis altas y en tiempos prolongados, pueden traer como consecuencia, mejor dicho, traen como consecuencia un daño al organismo a nivel renal, a nivel hepático y a nivel de todo el organismo. Entonces, mucho ojo en el manejo de analgésicos, esteroides o no esteroides. Tenemos un punto importante que es bloquear la presencia del glutamato y del cortisol. El estado de estrés en forma intensa o no intensa, pero recurrente o crónica, nos genera la presencia de cortisol a nivel de los tejidos del cuerpo humano. Pero a nivel cerebral, el estado de estrés recurrente e intenso y crónico nos trae como consecuencia la presencia del glutamato, y el glutamato es una sustancia tóxica, dañina para el cerebro y dañina para todo el sistema neurológico, que trae como consecuencia el deterioro, la destrucción de las neuronas, la presencia de un bajo rendimiento de todas las funciones cerebrales, tanto de la corteza cerebral como de toda la estructura cerebral neurogénica y de toda la estructura del cuerpo humano, sobre todo en la parte neurológica. De ahí que uno de los puntos relevantes como finalidad es bloquear y abatir la presencia de cortisol y de glutamato en el organismo, porque son sustancias venenosas, destructivas para la salud y para los tejidos sanos y de nuestro organismo, sobre todo en células tan importantes como son las neuronas, y sobre todo como son células tan importantes como son las que forman parte del tejido neuroendocrino. Por eso pues la gran importancia de tratar los problemas generados por estos problemas de salud y que se encuentran presentes en la fibromialgia. Aquí yo hago mucho hincapié cuando digo tenemos que abatir
el glutamato y el cortisol, porque aparte de las dinámicas y de los medicamentos y de las técnicas curativas que ya platicamos en cuanto al tratamiento de fibromialgia, es importantemente relevante el manejar nutrientes como son los antioxidantes, como son las vitaminas, como es el complejo B, como son las sustancias que bloquean los tóxicos del organismo y que promueven intensa e importantemente la salud del ser humano. Es importante que volvamos al naturismo. Hoy, más que antes, la ciencia de investigación en salud ha llegado a la conclusión de que tenemos que regresar a lo más natural. Nuestro organismo es natural, no es sintético, de tal manera que nuestro organismo reconoce lo que es natural y lo aprovecha por afinidad molecular y energética. Por eso es importante el manejo, el consumo de productos orgánicos, libres de pesticidas, libres de agroquímicos, libres de sustancias que por un lado pueden favorecer la salud de la persona, pero que por el otro lado pueden generar mucha toxicidad. Y en ese punto yo hago mucho hincapié para que podamos vivir una vida muy saludable, una vida muy excelente en todos los ámbitos, y que la calidad de vida de nuestra gente, de nuestra familia y de nuestra sociedad sea una calidad de vida en la cual tenemos que colaborar todos y cada uno de nosotros para poder hacer un medio habitable en alta calidad para nuestro planeta y para nuestra sociedad humana. Hemos llegado al final de la charla, de los comentarios y de la información en materia de salud sobre este tema que me parece muy relevante y que se encuentra muy presente en muchas de nuestras campesinos y de la sociedad en general. Damos por concluida esta charla en materia de fibromialgia, y antes de despedirme yo quiero agradecer importantemente, en forma relevante, a el titular de nuestra Confederación Nacional Campesina, el ingeniero Rubén Escajeda Jiménez. Muchas gracias, señor ingeniero Rubén Escajeda Jiménez, titular de la Confederación Nacional Campesina, por permitirnos transmitir esta información en materia de salud para toda nuestra gente. Al señor diputado Francisco Javier Santillano Ceguera, secretario de organización de la Confederación Nacional Campesina, a la compañera Leticia Barrera Maldonado, secretaria de Acción Femenil, y a todos mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, el agradecimiento especial, muy especial y muy sobresaliente para el señor senador con licencia, ex dirigente, mejor dicho, dirigente con licencia, al señor senador Manuel Humberto Cota Jiménez, que se encuentra en actividades muy intensas en el estado de Nayarit. Muchas gracias, señor senador con licencia, don Manuel Humberto Cota Jiménez. Gracias porque usted ha hecho posible que nosotros podamos salir al aire y transmitir esta información en materia de salud. Me despido de todos ustedes, como siempre, dándoles un abrazo con el alma, que es un apapacho, deseándoles que la salud sea una realidad permanente para todos
y para todos, todos y todas, ahora y siempre. Muchas gracias y muchas gracias. Hasta pronto.